Bienvenido al Cuadre. Este segundo episodio quiero agradecerle a todos los que nos sintonizaron en nuestro primer programa con Liza, también a la producción de Jugando Pelota Dura y a Ferdinand Pérez por esta oportunidad de poder discutir temas que se discuten en el programa Jugando Pelota Dura, pero de una perspectiva un poco más profunda, sin tener estas presiones de tiempo que típicamente se tienen en los programas de televisión. Yo para este segundo episodio, viendo los acontecimientos con la Junta de Supervisión Fiscal, pues quería aprovechar la oportunidad de tal vez hacer algún tipo de crónica de lo que fue mi experiencia con la Junta de Supervisión Fiscal y cómo estoy viendo las cosas desde mi perspectiva, siendo el ex secretario de Hacienda y ex principal oficial financiero que más tiempo estuvo en el cargo durante promesa y con la Junta hasta la fecha de hoy. Así las cosas, quiero en este primer segmento darle un poco de trasfondo de qué consiste promesa, cuáles son los propósitos y cuál fue esa dinámica antes de hablar de los acontecimientos recientes, particularmente estos despidos masivos que hizo el presidente Donald Trump y qué pudiéramos esperar de cara al futuro. Para hablar un poco de la historia, Puerto Rico ha enfrentado una crisis económica y financiera y social por las pasadas décadas, particularmente por diversas decisiones que se tomaron a nivel del gobierno estatal y federal. Yo creo que parte del ejercicio que debemos hacer todos los ciudadanos en Puerto Rico es reflexionar de cuáles han sido los resultados y los saldos de las distintas determinaciones de política pública. En Puerto Rico, en la década de los 70, se implementó un programa de incentivos, tanto a nivel federal complementado a nivel estatal, que es la famosa 936. Esa sección 936 que básicamente daba un incentivo para que las entidades, particularmente manufacturas, pudiese acudir a la isla y recibir unos beneficios contributivos a nivel federal, de manera tal que cambiara ese comportamiento y convirtiera a Puerto Rico en una jurisdicción donde hubiese una gran actividad económica de esa naturaleza. De más está decir que esto tuvo unos resultados bien positivos, convirtiendo a Puerto Rico básicamente en una lumbrera de crecimiento económico a nivel mundial. Pero como todo en la vida, hay que irlo evolucionando para asegurarse que Puerto Rico tuviese un crecimiento económico sostenido. Y de igual manera, a pesar de que teníamos un crecimiento económico durante esos años, yo creo que en su justa perspectiva el gobierno pecó de demasiada comodidad y se dio el lujo de incurrir en prácticas como ese reclutamiento desmedido o esa contratación sin propósito que privaba al gobierno de recursos económicos. Cuando uno decide cobrar contribuciones, tiene que tener puntualmente en qué va a dirigir esos ingresos que genera el Estado. Y debe asegurarse que ese dólar que cobra el gobierno debe ser con un propósito en particular que de alguna manera fomente o mitigue ese efecto adverso que tiene cobrarle ese impuesto al sector privado. Porque el gobierno no genera riqueza. El gobierno en sí mismo, en un mundo capitalista, no es productivo. Lo productivo es el sector privado y esa generación de capital a nivel del sector privado. Así que cuando se cobran contribuciones hay que ser bien celosos el para qué y por qué se cobran esas contribuciones. Yo lo miro hacia atrás, obviamente desde la comodidad del tiempo, mirándolo décadas hacia atrás es fácil para mí poder juzgar, pero definitivamente el gobierno, digamos que no fue lo más efectivo posible en esa adjudicación de recursos. Y se utilizó el mecanismo del gobierno para repartir de alguna manera esa riqueza que se estaba creando a nivel del sector privado. Y yo creo que ahí comienza esta crónica de muerte anunciada de las políticas fiscales del gobierno. Durante la década de los 90, a nivel del Congreso, se elimina esta sección 936, proveyendo un periodo casi de 10 años de transición, culminando cerca del 2006-2007. Así las cosas, el gobierno y la ciudadanía no nos preparamos para lo que iba a ser un mundo post-sección 936. Comenzó la emigración. Yo recuerdo estar en la escuela superior ya viendo
ese deterioro económico de Puerto Rico, viendo cómo los puertorriqueños comenzaban nuevamente a esta ola de migración. En mi periodo de universidad, estando en la Universidad de Puerto Rico, ver muchos compañeros que comenzaban a estudiar en la universidad y se iban luego de graduados, el acceso a la vivienda que se iba dificultando de cierta manera, las ejecuciones hipotecarias que se dieron en Puerto Rico, la crisis de los bancos. Recordemos que cerca del 2009-2010 muchos bancos dejaron de operar en Puerto Rico y esos no son indicadores necesariamente positivos. La reacción del gobierno siempre fue preservar en la medida posible el aparato del Estado tal cual como lo conocemos hoy. Y creo que en cierta medida pecamos de establecer cuál era la prioridad. ¿La prioridad del gobierno es servirle a su gente o la prioridad del gobierno es mantener la plantilla y mantener los contratistas? Y ciertamente esa falta de visión, de alguna manera u otra, influyeron en lo que fue ese saldo final antes de promesa sobre los resultados financieros. Evidentemente ya se convertía la situación insostenible, los estados financieros así lo reflejan, y cerca del 2013-2014 hay un cambio en cuanto a las políticas contables que obligan a los gobiernos a reportar esas deudas de sus sistemas de pensión tal cual como ocurría en el sector privado. Y yo creo que ahí ya, a nivel de informes y de estados financieros, cementó lo que iba a ser la debacle económica y que ya se transparentaba. El gobierno de Puerto Rico teniendo que reconocer sobre 70,000 millones de deudas, gran parte de esto a bonistas que invirtieron y apostaron en Puerto Rico, tanto extranjeros, ciudadanos americanos que no vivían en Puerto Rico, como muchos puertorriqueños que confiaron en el gobierno de Puerto Rico para invertir sus ahorros. Se vieron muy apretados en este proceso y definitivamente nos coloca a nosotros en una posición de tener que hacer una reflexión de cuáles son, hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a asumir obligaciones y cumplir con esas obligaciones que como ciudadanía ejecutamos. Así las cosas pasa particularmente el cuatrienio del gobernador Fortuño, donde se toman ciertas políticas de austeridad y luego con García Padilla viene ya el colapso de los sistemas de retiro y ese reconocimiento de que Puerto Rico no podía cumplir con sus pagos de la deuda. Ante eso, que comenzó con la Autoridad de Energía Eléctrica, que lleva más de 12, 13 años manejando este asunto de la quiebra, los puertorriqueños o nuestros funcionarios políticos y sí, ciertas personas del sector privado, incluso acreedores, acuden al Congreso a buscar una alternativa donde Puerto Rico, dentro de su insolvencia, pudiese pactar unos nuevos términos, renegociar tal cual como ocurre a nivel del sector privado, donde empresas y personas pueden acudir ante los tribunales federales en un proceso de quiebra. Y de ahí surge Promesa. Promesa es una legislación que se dio cerca del 2015-2016, donde básicamente le da al gobierno de Puerto Rico esa capacidad de poder reestructurar su deuda y pasar por un proceso de quiebra, pero a cambio le delega ciertas facultades financieras del Estado a este organismo llamado la Junta de Supervisión Fiscal. Ahí es donde yo voy entrando el gobierno de Puerto Rico como secretario auxiliar de Rentas Internas. Y no les miento, yo tenía mucha fe en cómo este organismo pudiese interactuar con los funcionarios electos y con la gerencia del gobierno para de alguna manera ayudar a reorganizar la operación del Estado y que ésta pudiese ser financieramente sostenible y que le proveyera servicios a la ciudadanía. Tengo que decir que el año 2017, que yo creo que es el primer año donde ya la Junta comienza en su vigor, ya con su dirección ejecutiva. Recuerdo el reclutamiento de la señora Natalia Yaresco que se dio en el 2017.
ciertamente se van dando esa ejecución y esa interacción entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta. Una interacción bastante novel que evidentemente trastocan lo que es la función del Estado y cómo se hacía gobernanza de cara al futuro. Aquí hubo varias determinaciones. Número uno, un gobierno sin dinero en caja inicialmente, que tenía que establecer políticas de austeridad. Y número dos, qué determinación se iba a tomar con los planes de pensión y la empleomanía. Y parte de la madurez que uno ve en el proceso durante nuestro término en el gobierno y ahora también fuera del gobierno, debemos reevaluar cuáles fueron esos resultados. El gobierno tomó la decisión de no tocar las pensiones y de no tocar la empleomanía, que no fuera por lo que se llama atrición natural, que se llama permitir que la plantilla del gobierno se fuera reduciendo a través de lo que son las ventanas de retiro y ese retiro y renuncias naturales que se dan en cualquier organismo, y la congelación de plazas. Eso numéricamente pudiese hacer sentido, pero ciertamente tiene a su vez ciertas consecuencias operacionales dentro del Estado. 10 años después vemos cómo la Junta no tuvo esa capacidad de poder ayudar a evolucionar la operación del Estado, y por esas determinaciones de no tocar los sistemas de pensiones a todas las personas, incluyo aquellas personas que forman parte de los sistemas de pensiones que también abusaron de los sistemas de pensiones, porque yo no me invento o no me estoy inventando esta regla de varios pensionados que le daban ascenso en sus últimos años del mandato en el servicio público para cotizar una pensión más alta de la que hubiesen cotizado si se hubiesen mantenido en esos puestos. Y esas son esas divergencias que de alguna manera u otra afectan el Puerto Rico de hoy, donde tenemos un sector productivo que no tienen acceso a pensiones, que están pagando las pensiones del gobierno de Puerto Rico, que en muchas instancias se dieron de manera desmedida y de manera irregular, no necesariamente tomando las mejores prácticas de los sistemas de retiro que se ven a nivel mundial. Habiendo dicho eso, parte de los aciertos de la Junta sí lograron un control a nivel de los ingresos y gastos, donde se ve un equilibrio, aunque ellos digan lo contrario, manifestaciones que yo creo que de alguna manera u otra facilitaron las determinaciones que vamos a discutir en el próximo segmento por el presidente Trump, y obviamente el elemento de que la gobernanza no pudo evolucionar a los tiempos, y que esta crónica sirva de alguna manera u otra hacer una reflexión y mirar hacia atrás y determinar si esas políticas que hemos ido hilvanando desde promesa han ayudado a perfeccionar y sofisticar el servicio público, o si los ciudadanos vamos viendo que no necesariamente el servicio público se está temperando a lo que son las mejores prácticas a nivel mundial. En el próximo segmento quiero hablarles a ustedes ya de esos últimos acontecimientos, de la renuncia de Natalie Yaresco, de la negociación del servicio a la deuda y de lo que ha sido el desarrollo de la Junta bajo la dirección del actual director ejecutivo Robert Mujica. Venimos en breve. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube.
Bienvenidos nuevamente al cuadro. Vamos a este segundo segmento donde vamos a hablar un poco y brevemente de lo que es la composición de la Junta y quién es el director ejecutivo, cuáles son las funciones de ese director ejecutivo y lo que han sido los acontecimientos recientes y que debemos esperar de cara al futuro. La Junta se compone por 7 miembros, que son estos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, que son escogidos por una combinación y un ejercicio entre el presidente de los Estados Unidos y miembros de la mayoría y minoría del Congreso de los Estados Unidos. De igual manera, el gobernador de Puerto Rico es un miembro, vamos a llamarle ad honorem de la Junta, donde no tiene poder al voto. Estos miembros básicamente son presididos por uno de esos miembros que son escogidos por sus pares y a su vez tienen el poder de nombrar un director ejecutivo que es el que corre la operación del Estado. En el pasado fue Natalie Yaresco, quien estuvo desde el 2017 hasta el 2023 o 2022, debo decir, y del 2023 hasta la fecha de hoy, el director ejecutivo ha sido Robert Mujica. ¿Cuál fue mi experiencia? Yo tengo que decirlo categóricamente, no fue buena. Como secretario de Hacienda y principal oficial financiero desde el 2021 como principal oficial financiero y desde el 2019 para acá como secretario, hasta el 2024 que presentó la renuncia. Como secretario de Hacienda, tengo que decir que la Junta mutó y se fue cada vez insertando más en la operación del Estado como un organismo burocrático que se enfocaba en criticar la gestión pública. Y yo tengo que decir que todas determinaciones de política pública siempre van a ser imperfectas en el proceso. Y es difícil uno poder moverse hacia adelante cuando se proponen ciertas determinaciones de política pública que son impedidas de verse ejecutadas porque un organismo observa y se enfoca en los defectos. Y a veces el enemigo de lo bueno es la persecución de lo perfecto que no existe. Y esa fue mi sensación como secretario de Hacienda. Tuve grandes controversias más internas, porque obviamente uno es muy respetuoso con las determinaciones de los funcionarios electos y del gobernador y gobernadora de Puerto Rico. Yo que tuve la oportunidad de trabajar para Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, yo siempre fui muy respetuoso con el estilo que ellos querían implementar y el mensaje que querían comunicar a Puerto Rico. Pero sí, hubo fricciones por diferencias en visión mías con la visión de particularmente la dirección ejecutiva. Porque la Junta depende mucho de ese director ejecutivo. Recordemos que estos miembros de la Junta son miembros que no cobran, que están básicamente a tiempo parcial y que no necesariamente tienen la agenda totalmente disponible para enfocarse 100% de su tiempo en los asuntos de Puerto Rico. Pues estas personas tienen su vida privada y tienen sus trabajos, muchos de ellos en los Estados Unidos. Así que el organismo de la Junta depende en gran medida de ese director ejecutivo. Y la Junta corre por esa vuelta del director ejecutivo. Pero voy un poco más allá. El director ejecutivo ejerce muchas de sus determinaciones, percibo yo, influidas por estos consultores que contratan el proceso, que a su vez le han costado al pueblo de Puerto Rico, entre los consultores de la Junta y los consultores del gobierno de Puerto Rico, cerca de $2,000 millones en los pasados 10 años. Cantidad que no es poca cosa y que es parte de los argumentos que el presidente Trump levantó a la hora de ejercer su determinación de disponer de 5 de los 7 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que volviendo, vemos un organismo burocrático que tiene serios problemas proyectando y lo podemos ver desde el 2021. Si vemos las proyecciones del 2021 del plan fiscal, vemos que el gobierno de Puerto Rico se proyectaba que iba a generar cerca de 10,000, 11,000 millones de dólares y que ese era el plan fiscal. El gobierno iba a operar con cerca de 10,000, 11,000 millones de dólares, que parte de eso iba a pasar al proceso del plan de ajuste para pagar el servicio a la deuda. Y ciertamente vemos hoy que ya estamos casi en los 14,000 millones de dólares cuando se va enmendando ese presupuesto. Y nos pone a pensar qué rol tuvo la Junta. Si proyectaba que íbamos a gastar
11,000 millones de dólares y ya vamos casi por 14,000 millones de dólares en el último presupuesto. Pues, ¿qué rol ha ejercido? No se supone que establezcamos unas políticas de prudencia en el desembolso de los gastos. Y esa es una de las grandes, vamos a llamarle paradigmas o contradicciones de la Junta. El Puerto Rico bajo la Junta es el Puerto Rico que más gasta a nivel de fondo general. Y ciertamente nos pone a reflexionar el por qué la Junta, por unos lados, era tan restrictivo con la operación del Departamento de Hacienda, pero por otra parte era tan laxo que permitía que el gobierno de Puerto Rico siguiera aumentando en su presupuesto año a año. Cosa que aún a la fecha de hoy yo me cuestiono y me pregunto, ¿cómo permitimos eso? Ciertamente vamos viendo en el proceso, particularmente el año 2022, que es un hito donde ya negociamos nuestra deuda del gobierno central, dejando a un lado todavía la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde el gobierno de Puerto Rico por primera vez puede a nivel de gobierno central pactar unos nuevos términos de deuda y cumplir con sus obligaciones corrientes. Y eso es un gran logro. Una de las cosas, o uno de los grandes aciertos de tanto del gobierno como de la Junta de Supervisión Fiscal, que es que pudieran pactar esto. Sin embargo, creo que de alguna manera u otra sentenciaron el que el gobierno no pueda transformarse de cara al futuro. ¿Por qué? Porque básicamente obligamos gran parte del presupuesto o del dinero que ingresa el Fondo General, sin haber hecho reformas de gobernanza, sí, porque los cuerpos políticos muchas veces se negaron, pero también porque la Junta ejerció un pobre liderato y porque creo que entró en este proceso de negociación con los cuerpos políticos para, en una estrategia un poco torcida, permitir que los políticos siguieran aumentando el gasto de presupuesto y por otra parte decirnos irresponsables que no lográbamos cuadrar nuestros presupuestos. Yo tengo que decir que el gobierno de Puerto Rico desde el 2017 para aquí se ven los estados financieros, sus ingresos han excedido sus gastos consistentemente. Pero la Junta por alguna razón ha dictado en su narrativa, una narrativa a mí casi a nivel de propaganda, todo lo contrario. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque hay una sección que habla de la terminación de promesa y tenemos que recordar que la Junta debe ser un estado de excepción porque viola los preceptos más importantes de la democracia, que sean que los funcionarios electos sean los que determinen cuál va a ser el destino final o las riendas de las políticas fiscales de Puerto Rico. Así las cosas, la terminación de la Junta se compone de 3 elementos. Número 1, que Puerto Rico pueda regresar al mercado de bonos a unas tasas razonables. Número 2, que por 4 años consecutivos el gobierno de Puerto Rico pueda construir su presupuesto y que ese presupuesto, cuando se ejecute, los ingresos superen los gastos utilizando las reglas de modify accrual, que son los principios generalmente aceptados a nivel de contabilidad. No te me pierdas, porque yo creo que eso es importante y un poco técnico, pero vamos a ir poco a poco explicando. Uno mira los estados financieros que están hasta el 2022, un poquito lamentable porque hace 15 meses aproximadamente no se emite un estado financiero del gobierno de Puerto Rico, el último siendo emitido por el secretario Nelson Pérez, secretario de Hacienda del último año de Pedro Pierluisi, un estado financiero que dejamos casi el 95% cuando renuncié del Departamento de Hacienda. Así que básicamente desde mi renuncia ha habido una dilación sustantiva de la emisión de estados financieros y yo reconozco el gran reto que eso tiene para el secretario de Hacienda, el Departamento de Hacienda y el componente fiscal. Miren esos estados financieros y evalúen si Puerto Rico está corriendo en déficit o no y van a ver un superávit. ¿Y por qué la Junta indica lo contrario? Emitiendo cartas de desinformación, vemos una carta del mes de junio de 2024 que estamos presentando aquí, donde ellos desinforman indicando que el gobierno estaba corriendo en déficit en el año 2022 cuando eso no es cierto. Uno mira los números y uno ve que el gobierno de Puerto Rico corrió con un superávit operacional de cerca de 1.7 billones de dólares cuando se miden los ingresos
contra los gastos. Ciertamente una campaña que para mí fue de mucha desinformación. Y esa desinformación es la que de alguna manera u otra el gobierno federal y su presidente han utilizado de punta de lanza para tomar la determinación que tomaron en la pasada semana. La Junta pasa por una citación a una vista ante el Congreso Federal, donde básicamente trata de defenderse indicando que todavía queda mucho por hacer, y es parte de mis grandes decepciones estando en el Departamento de Hacienda y posterior a viendo una dirección ejecutiva que se amarra a esa silla, buscando 38,000 argumentos de por qué no se deben ir perpetuando o intentando perpetuar su estadía en el gobierno de Puerto Rico, a pesar de que el gobierno de Puerto Rico no se gasta más de lo que ingresa por muchos años, casi desde la implementación de promesa, incluso en escenarios donde pasamos por el huracán María y la pandemia. Y en esa vista se tocaron unos temas sobre la contradicción de la Junta persiguiendo implementar políticas de austeridad, aunque el presupuesto ha aumentado en casi un 40% desde que ellos entraron al gobierno de Puerto Rico a la fecha de hoy, y la utilización de cerca de $2,000 millones en gastos de consultores, porque la quiebra de Puerto Rico se convirtió en un botín, en básicamente un cofre de dinero para consultores especializados en materia de quiebra y materia financiera, cosa que para mí ha sido totalmente innecesaria y que la misma Junta ha perseguido. Yo recuerdo encontrarme con un miembro de la Junta, de hecho uno de los despedidos por el presidente Trump, que solo llevaba 9 meses en el cargo y que me habla de estos $2,000 millones tratando de revisitar la historia y tratando de justificarlo, tratando de explicarme a mí que llevaba 7 años viendo estas contradicciones, donde incluso para yo emitir un boletín informativo de cambiar la fecha de la erradicación de la planilla porque el departamento estuviese enfrentando algún problema operacional o porque la ciudadanía en Puerto Rico hubiese estado enfrentando algún issue operacional como apagones, entre otras cosas, tener que sentarme con 10, 12 consultores y empleados de la Junta para explicar lo obvio como una posposición de fecha de vencimiento. ¿A alguien le hace sentido eso, que un secretario de Hacienda tenga que invertir tiempo explicándole lo obvio a consultores que cobran cientos de dólares por hora, por no decir miles, en algunas instancias? Esa conducta, a pesar de que los nuevos directores o el nuevo director, que me encuentro en un pasillo tratando de justificarlo, eso no hace sentido. Y creo que en cierta medida eso se cristalizó en esta vista pública. Y yo no sé si influyó o no en este proceso y en la determinación del presidente Trump de tomar la determinación que tomó, que a su vez es reflejo de lo frágil que está haciendo la gobernanza en Puerto Rico, donde el organismo principal de administración financiera del gobierno de Puerto Rico, sus miembros, 5/7 de sus miembros fueron despedidos en un abrir y cerrar de ojos. Y esto debe servir de reflexión para todos nosotros del contexto histórico que estamos viviendo. Puerto Rico necesita hacer cambios estructurales, eso definitivamente. Y creo que los cuerpos políticos no están mostrando apetito para eso. Y bien, yo puedo entender que la Junta ha tenido sus aciertos en de alguna manera u otra controlar ese equilibrio del presupuesto de Puerto Rico. Pero por otra parte, Promesa debe ser un estado de excepción. Y cuando tú ves su liderato de la Junta, hablando básicamente de perpetuarse por siempre, me pareció justo que el presidente de los Estados Unidos funcione como un contrapeso a este comportamiento sistemático de perpetuar este status quo, este estatus de que no evolucionamos y seguimos gastando y seguimos aumentando el presupuesto al fondo general. Yo no sé si esas fueron las motivaciones que
que verdaderamente influyeron en el presidente Trump para tomar la decisión que tomó. Sin embargo, creo que es una oportunidad para cuestionarnos si Puerto Rico ya debe moverse a un mundo post-junta y si estos nuevos miembros, una vez los designe el presidente Trump, si son designados, porque no sabemos qué va a hacer el presidente Trump, tengan ese espíritu de dar ese empujoncito final para darle el fin a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en una negociación de la deuda, que estamos en la rueda de abajo, sin lugar a duda. Estos bonistas tienen unos derechos y Puerto Rico asumió unas obligaciones a través de estos bonos emitidos básicamente con el colateral de los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un monopolio autorregulado que logramos quebrar de una manera casi inexplicable, de una manera muy irresponsable. Mi llamado, tanto a las figuras de gobierno como a la Junta de Supervisión Fiscal, es que traten de moverse hacia adelante logrando un acuerdo con la autoridad, con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque perpetuar este comportamiento representa un claro costo de oportunidad. El que la Autoridad de Energía Eléctrica siga en quiebra impide que nos podamos mover hacia adelante en este proceso de reconstrucción, porque les adelanto que Puerto Rico no tiene el dinero que se necesita para verdaderamente reconstruir el sistema y que el dinero que FEMA ha asignado se circunscribe exclusivamente en los daños causados por el huracán María, y nuestro sistema tiene unos daños estructurales que van mucho más allá. Así que en algún momento el Estado tendrá que salir a los mercados para de alguna manera u otra ayudar en este proceso de reconstrucción, de manera tal que tengamos un sistema eléctrico que no siga empujando la migración como ha estado influyendo en la actualidad, que es nuestro principal problema social que estamos enfrentando, donde nos estamos convirtiendo en una isla vacía y cada vez más envejecida y menos productiva. Así que mi llamamiento es que se logre un acuerdo, que sabemos que Puerto Rico algo va a pagar y que probablemente va a ser más de lo que ha ofreció esta nomenclatura de la Junta, a la Junta de Supervisión Fiscal, que sepan que tienen un contrapeso que es el presidente de los Estados Unidos. Muchas veces ellos interactúan conmigo con un falso sentido de seguridad. Que vean también el carácter con que manejaron esta situación. Evidentemente trataron de esconder lo que era una noticia bastante importante y que me pregunto si los restantes miembros de la Junta durante ese fin de semana le comunicaron a la señora gobernadora, que es miembro de la Junta también, aunque no tiene voto, que estaba ocurriendo esa situación de los despidos de 5 de los 7 miembros que tienen voto en la Junta. A mí me parece que no se lo comunicaron y me parece una grave falta de respeto, tanto a la gobernadora como al pueblo de Puerto Rico que escogió a esa gobernadora para formar parte. Y sobre todo que el lunes y martes en la mañana estuvieron negando esa noticia para luego más tarde tener que aceptar que en efecto lo que se estaba rumorando y había aparecido en uno de los medios a nivel federal era cierto. Yo creo que hay un cuestionamiento de carácter aquí. Creo que la Junta debe reflexionar de cara al futuro. Creo que el gobierno debe asumir su liderato y comenzar a diseñar cuál va a ser ese mundo post-promesa. Yo sé que hacen falta cambios en la Constitución, que hace falta un contrapeso a lo insaciable que pueden ser los cuerpos políticos con el gasto público, y ciertamente vamos a tener que determinar prioridades porque los recursos no son ilimitados. Y el populismo básicamente se nutre de esa esperanza de que los recursos son ilimitados. Y eso no es así. Así que vamos a tener que tomar decisiones complicadas, decisiones como colectivo que pueden afectar a ciertos grupos en particular, pero que de cara al futuro podamos parar esa migración que va a ser nuestro grave problema de aquí a 5 años. Yo espero que este ejercicio le haya servido a todos ustedes para que entiendan mi perspectiva y por qué el dolor tan grande que sentí como secretario de Hacienda y como principal oficial financiero, viendo que no necesariamente íbamos en la dirección más apropiada que apuntara a un Puerto Rico que tuviese un gobierno mucho más eficiente y efectivo.
y desearía que los miembros del equipo fiscal de la gobernadora aprendieran de lo que fueron nuestras lecciones, aciertos y desaciertos en las políticas fiscales que ha implementado el gobierno de Puerto Rico. Y tengo la esperanza de que la Junta haga una reflexión sobre la dirección que estaban tomando y su falta de transparencia y nos ayuden a nosotros a poder lograr un Puerto Rico más equitativo de cara al futuro, y creo que un mundo post-promesa está más cercano de lo que tal vez podíamos anticipar. Le agradezco a todos, presionen, si les gustó este episodio, opriman el like, opriman la campanita, ayuden a Jugando Pelota Dura a seguir fomentando el crecimiento de este canal y nos vemos en la próxima.